Buenas, buenas, pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión te vengo a traer o a tratar de explicar un poquito qué es el internet de las cosas, ¿no? Cuando yo iba en la escuela apenas esto iba surgiendo de lo del internet de las cosas y se complicaba un poquito comprender todo esto, así que voy a tratar de ser un poquito simple para que se pueda entender fácilmente, ¿no? Primeramente, ¿qué es el internet de las cosas? Pues básicamente a lo que encontré en internet es la posibilidad de interconexión y transmisión de datos entre objetos cotidianos e internet. ¿A qué hace referencia todo esto? Pues básicamente a interconectar dispositivos de la vida cotidiana, como por ejemplo, aquí te voy a poner unos cuantos ejemplos para que tú vayas entendiendo o se vaya explicando un poquito más, ¿no? Vamos a poner un refrigerador inteligente, un horno de microondas inteligente y una lavadora inteligente, ¿no? Aquí tenemos los dispositivos. ¿Cómo se van a interconectar para transmitir datos? Pues por medio de una red Wi-Fi, por el medio del internet. Se van a transmitir datos. Por ejemplo, la lavadora le va a mandar datos al horno de microondas, el microondas le va a mandar datos al refrigerador, el refrigerador le va a mandar datos a la lavadora, etcétera. Ya se están comunicando entre ellos a través de una conexión de internet, ¿no? Pero tal vez te preguntarás, ¿para qué sirve que el refrigerador le mande datos a la lavadora o la lavadora le mande datos al microondas? Ahorita voy a explicar un poquito cómo se puede aplicar, ya que hay muchas cosas en cuestión que podrían servir para todo esto, ¿no? Pero así serviría el internet de las cosas. Tenemos varios dispositivos como lo que te mostré anteriormente y se están mandando información continuamente a través del internet. Por eso se llama internet de las cosas. De aquí de algunos ejemplos. Hay muchos más dispositivos, pero pues estos son tres que ahorita se me ocurrieron. Y bueno, ¿cómo se van a mandar información los dispositivos? Pues básicamente es a través del uso de sensores. Aquí como ven tenemos la utilización de sensores en dispositivos del internet de las cosas. Como cuáles sensores tal vez te preguntarás, ¿no? Pues hay muchos, pero te vengo a decir algunos, ¿no? Por ejemplo es los sensores de temperatura, sensor de agua, sensor de presión, sensor de imagen, sensores ópticos, sensores de ubicación, acelerómetros, sensores de movimiento, etcétera. ¿Para qué se ocupan este tipo de sensores? Tienen muchas funcionalidades, pero entre ellas algunas de las más importantes son las siguientes, ¿no? Por ejemplo, capturar información. Un sensor de movimiento capturará o va a capturar cuando se mueve una persona. Este es un ejemplo absurdo o burdo, ¿no? Confiabilidad y seguridad de la información. Es más confiable confiar en un sensor que pues está configurado directamente para ver lo que pasa alrededor, cómo funcionan las cosas, etcétera, a que si una misma persona hace los cálculos manualmente se va a tardar mucho más, va a ser menos eficaz y probablemente sea un poquito erróneo, ¿no? Igual la tecnología no es al 100% confiable, pero te va a dar un mínimo margen de error en cuanto a si hace todo esto un humano, ¿no? Ahora, va a ahorrar tiempo, como te digo, ya nada más con el mismo sensor captura lo que está midiendo, etcétera, y te lo manda en casi tiempo real, ¿no? El procesamiento de datos, te digo, aquí también el sensor va a procesar toda la información, te la va a mandar ya sea de una forma detallada o una forma reducida. En cuanto si lo hace todo esto una persona, pues se va a tardar muchísimo y pues va a ser menos eficaz. Vamos con algunos ejemplos para tratar de explicarte esto, ¿no? En algunos de los ejemplos tengo lo siguiente. Tenemos una Alexa con un refrigerador inteligente, un foco inteligente y una lavadora inteligente, ¿no? ¿Para qué vas a conectar una Alexa o cómo sería el internet de las cosas utilizando estos 4 elementos? Tal vez te preguntarás, ¿no? Pues básicamente desde la Alexa podemos hacer el encendido y el apagado de ya sea un foco inteligente, ¿no? Que le digas, no sé, Alexa enciende el foco. Tú le estás mandando la información a la Alexa le está mandando la información al foco y el foco se está reflejando con la información de encenderse. Ahora en caso contrario, ¿no? Tú le dices, Alexa, ¿sabes qué? Apaga el foco. Lo mismo, tú le mandas la información a la Alexa se la manda al foco y el foco la representa apagando la luz. Ese es un ejemplo con el foco, ¿no? También desde la misma Alexa podemos hacer el inicio y revisión de alimentos, ya sea con un refrigerador inteligente. No sé si tú has visto en algún video, en algún video de YouTube, que los nuevos refrigeradores inteligentes cuentan con cámaras, con sensores, con pantallas que te dicen
hazme una receta con los ingredientes que tengo en el refri, ¿no? Entonces el mismo refrigerador con su cámara va detectando qué ingredientes tienes en tu refrigerador y por lo tanto pues te genera una receta, ¿no? Pero esto no es lo más importante, sino que por ejemplo podemos decirle directamente desde Alexa o directamente desde el refri: Alexa, ¿qué tengo en mi refrigerador o qué me hace falta, ¿no? La Alexa le manda una indicación al refrigerador. El refrigerador empieza a hacer un escaneo con la cámara o con lo que tenga básicamente y dice: ¿sabes qué? Ya se te están acabando la leche, ya se te está acabando los huevos, compra esto, compra lo otro. Y del Alexa se manda la información al refrigerador, del refrigerador se manda la información a la cámara que ya está checando todo esto. Esto se regresa al refrigerador, del refrigerador se regresa a la Alexa, y si tú lo preguntaste desde tu teléfono, se manda la información directamente a tu teléfono. Ya estás viendo un poquito la interconexión entre estos dispositivos. Es un ejemplo un poquito absurdo y que probablemente no toda la gente tenga acceso a todo esto, pero esto se está utilizando en la vida real. Ya hay, te digo, refrigeradores inteligentes, lavadoras inteligentes, muchas cosas inteligentes. Lo único inteligente que no progresa son a veces las personas, o que tal vez no hay cierta difusión de información en todo esto, ¿no? Pero así es como funciona todo lo del internet de las cosas. En la lavadora, de igual manera, tú directamente desde tu Alexa, directamente desde la lavadora le dices: ¿sabes qué? Inicia el ciclo de lavado, inicia el ciclo de secado, etcétera. Esto mismo con la voz, con el teléfono mismo, tú puedes checar cuando tu ropa ya se secó y acabó el ciclo de lavado. Si acaba el ciclo de lavado, le das, no sé, iniciar ciclo de secado, y ya que acabó iniciar ciclo de planchado. No sé, hay lavadoras un poquito exuberantes en cuanto a este tipo de funciones, ¿no? Y ya otro ejemplo, otro poquito absurdo, que tal vez te dirás para qué sirve tal cosa o no. Ahí te va lo siguiente: un reloj inteligente, ¿no? Con el reloj inteligente como este que tenemos aquí podemos hacer lo siguiente: medir el ritmo cardíaco, la presión sanguínea, medición del sueño, estrés y modo deporte. ¿Para qué hacer todo esto?, te preguntarás. Pues básicamente con tu teléfono puedes abrir la aplicación y saber del mismo reloj, mandarte la información a tu teléfono, ¿no? De que sabes, tienes un poquito de peso de más, ponte a hacer ejercicio, tu ritmo cardíaco está un poquito alto, entonces el reloj manda la información al teléfono y te dice: tu ritmo cardíaco está un poquito alto, si sigue así entonces ve con un médico, etcétera. El modo deporte te cuenta los pasos, estos mismos pasos se mandan al teléfono para que tú los puedas ver, y desde el mismo teléfono puedes mandarlo incluso a otros servicios, ¿no? Otros servicios como por ejemplo tu refrigerador, de que el reloj te está diciendo que estás caminando muy poco, entonces necesitas hacer dieta. Tu teléfono le manda la información al refrigerador y por lo tanto pues que puede que el refrigerador te recomienda algunas recetas de ensaladas, de algunas comidas un poquito bajas en calorías, etcétera. Ahí estamos viendo un poquito lo que es la relación entre el internet de las cosas y otro tipo de funcionalidades, ¿no? Te digo, desde el reloj se manda al teléfono, desde el teléfono se manda al refrigerador, y se pueden mandar incluso a otras cosas, pero pues es un poquito simple para que se entienda, ¿no? Ventajas y desventajas de lo que hace el internet de las cosas. Aquí te voy a poner una y una, ¿no? Una ventaja es que hace todo más fácil y más sencillo. Como te digo, la recopilación de datos es un poquito más rápida, ya que simplemente dependes de sensores. Pero la desventaja es que sueles depender de una red, ya sea de internet o de alguna red de conexión, para que todo esto se comunique, ¿no? En caso de que en tu casa se vaya el internet, de que no tengas algún tipo de red para que se comuniquen todos estos dispositivos, pues no se van a poder comunicar. Eso es la desventaja, ¿no? También es de que nos podemos hacer dependientes de todo esto. Pero bueno, pues básicamente creo que traté de hacerlo un poquito más simple y más sencillo. Y en cuanto a mis conclusiones es de que pues básicamente es la interconexión de dispositivos para cambiarse información. Para que se cambiaran de información, pues ya te tocará aquí investigar un poquito para que se hace la comunicación, ¿no? Ahí ya te puse unos ejemplos de que las recetas de cocina, de que encender y apagar un foco, de que encender o iniciar el inicio de lavado de una lavadora, el inicio de secado, etcétera. Pero hay muchas cosas que podrían hacer algunos electrodomésticos, algunos otros no, y ya te tocará a ti pues echar a imaginar tu imaginación, ya que esto se va sumando y sumando día a día. Y básicamente creo que esto es todo en cuestión de este video. Si te sirvió, te gustó, déjame saber acá en los comentarios, suscríbete, comenta, comparte, y nos vemos en la siguiente, en un próximo video. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.